Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad pues vamos a aprender de una manera diferente a como lo veníamos haciendo en nuestros videos. A partir de los videos que vamos a empezar a publicar, vamos a empezar a trabajar de una manera práctica a través de ejemplos para que los temas te queden mucho más claros y que de alguna manera tú puedas practicar para que esto te quede comprendido de una mejor manera. Entonces en este video vamos a revisar un tema que se llama el perímetro de las figuras planas. Bueno, vamos a entender primero qué es el perímetro. Mira, la definición más corta que te puedo dar es que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de cualquier figura geométrica plana. Tenemos muchos tipos de figuras geométricas, pero el perímetro particularmente va a ser para aquellas figuras planas, como las que tenemos aquí a la derecha. Llámese triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, pentágono, hexágono, trapecio y el paralelogramo. Y dejé a un lado, si tú te fijas cuando fui mencionando, el círculo, porque la definición de el perímetro para el círculo es lo mismo, sin embargo, aquí no tenemos lados en el caso del círculo. Lo que vamos a entender por perímetro es la longitud de su circunferencia, ¿ok? Esta parte de aquí que es lo que rodea a nuestro círculo, ¿ok? Entonces vamos a empezar explicándote una por una de las figuras que tenemos al lado, cómo vamos a calcular su perímetro. Mira, vamos a tomar la primera que tenemos por aquí, que es el triángulo. Mira, el triángulo, como ya conoces, tiene tres lados, ¿ok? En este caso tenemos un triángulo equilátero, es decir, que tiene tres lados iguales, ¿ok? Entonces mira, para obtener su perímetro, lo vamos a escribir por aquí, su perímetro pues va a ser a la suma de sus tres lados. Imagínate que ese triángulo tiene como lado, por ejemplo, un valor de 3 centímetros, ¿ok? Entonces para calcular su perímetro sería la suma de 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros, que esto nos daría un total de 9 centímetros, ¿ok? Entonces es una manera muy fácil de obtenerlo. También lo podemos hacer de la siguiente manera: como son iguales, podemos hacer una multiplicación de 3 por el valor del lado, en este caso es 3. Recuerda que una multiplicación es la abreviación de una suma repetida, entonces a través de una multiplicación podemos obtener, para el caso del triángulo equilátero, pues su perímetro, y también nos daría 9 centímetros, ¿ok? Entonces de esta manera pues podemos calcular su contorno, su longitud externa a lo que tenemos dentro del triángulo, que eso lo vamos a ver en un video más adelante y se llama área, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente figura. La siguiente figura es similar a esta, le conocemos como cuadrado. Los cuadrados tienen sus 4 lados iguales, esa es su característica. ¿Cómo obtenemos su perímetro? También lo podemos hacer de la siguiente manera. Imagínate que ese cuadrado que tenemos ahí en verde, su lado vale 2 centímetros. Entonces lo podemos obtener sumando 4 veces ese lado, o sea 2 más 2 más 2 más 2 más 2, y esto nos va a dar igual a 8 centímetros, suponiendo que fueran centímetros. Pueden ser cualquier unidad que exista dentro de las que se utilicen para medir longitudes. Yo estoy usando centímetros, podrían ser milímetros, metros, decámetros, etcétera, ¿ok? También la podemos resumir de la siguiente manera:
podemos calcularla como 4 por el valor del lado, que en este caso es 8. También es un valor de 8 centímetros. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí en la primera columna, pues nos representa la manera simplificada para obtener ese valor, ¿ok? Aquí en MathedHouse te vamos a dar todos los detalles para que entiendas cada una de estas fórmulas de una manera sencilla y práctica. Bien, veamos la siguiente figura. La siguiente figura es un rectángulo. Este tiene dos particularidades, mira. La primera es que sus lados son paralelos, es decir, por ejemplo, estos dos lados nunca se van a tocar. Y también tenemos otro par de lados paralelos, que son estos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, esos lados tampoco se van a tocar. A un lado le vamos a conocer normalmente como altura y a otro como base, ¿ok? Dependiendo de la literatura o de cómo te lo enseñen en tu país. Bueno, aquí lo tenemos por letras. Entonces, fíjate, ¿cómo vamos a obtener el perímetro de un rectángulo? Pues muy fácil. El perímetro, suponiendo, por ejemplo, que el lado que está nombrado como A, imagínate que valga 2 centímetros, ¿ok? La fórmula nos dice que tenemos que sumar 2 veces ese lado, pero ya sabes que sumar 2 veces pues es una multiplicación. Entonces vamos a multiplicar 2 veces por el valor del lado. En este caso dijimos que son 2 y vamos a seguir utilizando centímetros, ¿ok? Luego a eso le vamos a sumar el valor de la multiplicación del otro lado. Suponiendo que ese lado que se llama B, vamos a ponerle un valor de 4, ¿ok? Entonces lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos lados que tienen ese valor. Entonces fíjate, el valor del perímetro aquí sería algo así como 2 por 2, 4, más la suma del valor de la longitud de los otros dos lados, que en este caso es 8. Y eso nos da un perímetro total, por ejemplo, si seguimos hablando de centímetros, de 12 centímetros. ¿Qué te parece interesante, verdad? Bueno, vamos a la siguiente figura. La siguiente figura es un caso especial porque, como te comentaba, para hablar del círculo, que como tú lo puedes identificar ahí, es el que tenemos en color rojo, para obtener su perímetro hay una fórmula un poco rara. Ahí vemos en la imagen que tenemos P es igual a D por y un símbolo raro. Ese símbolo raro se llama pi y es una constante, es un valor que no va a cambiar, que normalmente va a representar la cantidad de veces que tú le tienes que dar vuelta a un círculo para obtener, digamos, su longitud, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este siguiente ejemplo? Mira, vamos a poner por aquí, vamos a seleccionar y vamos a colocar la P de perímetro. ¿Cómo obtenemos el perímetro de un círculo? Mira, el círculo tiene una línea que va del centro a uno de sus puntos de la circunferencia. A eso se le llama radio, y ese radio, esa distancia, va a ser lo mismo de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a cualquiera de los puntos de lo que se le conoce como la circunferencia, ¿ok? Entonces, este se le llama radio y de este punto a este punto se le llama diámetro, ¿ok? Si el radio vale 2, el diámetro es 2 veces el radio, entonces valdría 4. Si el radio vale 5, pues el diámetro vale 10, es decir, es el doble. Entonces, por ejemplo, supongamos que para un círculo tenemos un radio de 2, pues su diámetro, que es lo que me dice la fórmula, sería 4, ¿ok? Y luego lo vamos a multiplicar por el valor de pi. El valor de pi es una constante que tiene muchos decimales.
es decir, del punto hacia la derecha hay muchas cifras, pero para no complicarla lo vamos a utilizar por ahora como 3.14, ¿ok? No vamos a utilizar más decimales para hacer este ejemplo sencillo. Entonces, una vez que ya tenemos identificado que el diámetro en este caso es el doble del valor de radio y vamos a multiplicarlo por 3.14, bueno, vamos a hacer la multiplicación de esto. Entonces, si hacemos esa multiplicación, esto nos da aproximadamente 12.56, ¿ok? Y de igual manera se usarían centímetros. Entonces, si tenemos un radio de 2 y pues tenemos el valor de pi, podemos calcular su perímetro. Entonces, para este ejemplo podríamos obtener el perímetro de esa figura de esta forma. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el rombo. Mira, el rombo tiene también unas particularidades, ¿ok? Por ahora solamente te lo voy a mencionar, que el rombo, que es esta figurita, si tú te fijas, tiene dos lados que son paralelos y otros dos lados que son paralelos, no se van a tocar, ¿ok? Es decir, tiene dos pares de lados paralelos, ¿ok? Y hay una distancia que va de este punto a este punto, que le vamos a conocer como de menor o diagonal menor. Y de este punto a este punto también le vamos a llamar D, pero D mayúscula. A ese vamos a llamarle diagonal mayor, ¿ok? Solamente para que entiendas lo que estamos representando aquí. Pero para sacar el perímetro, pues nada más necesitamos el valor de uno de sus lados. Los rombos tienen todos sus lados iguales, así como los cuadrados. Entonces fíjate, supongamos que para ese rombo tenemos un lado de 3, ¿cómo vamos a obtener su perímetro? Vamos a multiplicar 4 porque tiene los 4 lados iguales y lo vamos a multiplicar por el valor del lado, que en este caso es 3, y esto nos da un total de 4 por 3 igual a 12. Nuevamente voy a utilizar y voy a seguir utilizando centímetros para acostumbrarnos a una unidad de medida. Entonces así obtenemos el perímetro del rombo. A continuación, ¿qué es un polígono? Pues como su nombre lo dice, es una figura con muchos lados. La palabra poli significa muchos, ¿ok? Entonces es una figura con muchos lados. En este caso, por ejemplo, penta significa 5, ¿ok? Hexa significa 6, octa significa 8, ¿ok? Entonces así podemos obtener el nombre de las figuras. ¿Y cómo lo obtenemos? Mira, por ejemplo, en el caso del pentágono, el pentágono tiene 5 lados, todos van a ser iguales. El hexágono, por ejemplo, tiene 6, todos van a ser iguales. Si tuviéramos 8, el octágono, por ejemplo, tiene los 8 lados iguales. Si tuviera 10, pues tiene los 10 lados iguales, que por cierto se llama decágono. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Pues muy fácil, mira. Vamos a obtener el perímetro de esa figura. Vamos a suponer que vamos a hacerlo para el hexágono. Si su lado vale, por ejemplo, 2 centímetros, pues lo que vamos a hacer es multiplicar 6 por el valor del lado, que en este caso serían 12. Y ese sería el perímetro de ese polígono que es hexágono. Si fuera, por ejemplo, de 10 lados, el perímetro, por ejemplo, sería 10 por el valor del lado, que en este caso sería 2, según el ejemplo que te estoy dando, que serían 20 centímetros. ¿Qué te parece? Entonces, a través de esta forma, pues es muy fácil obtener el perímetro de cualquier polígono. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya casi terminamos. Entonces, es el trapecio, pero fíjate, el trapecio tiene una particularidad. Mira, solo tiene un par de lados paralelos. Esos lados paralelos los vamos a identificar como B mayúscula y B minúscula según esta imagen. Y hay una línea que sale desde esa B mayúscula a la B minúscula y une esos dos lados. A esa la vamos a conocer como la altura, ¿ok? Pero, por ejemplo, los trapecios, si tú te fijas ahí, todos los lados pues
son diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es sumar cada uno de sus lados, digamos, con sus valores correspondientes. Supongamos que esa B mayúscula tiene un lado que valga, por ejemplo, 8, ¿ok? Y luego, por ejemplo, la B minúscula que valga 4, ¿ok? Y por ejemplo, esos dos laditos que están como diagonales, estos, pues que valgan 3, ¿qué te parece? ¿Ok? Entonces tendríamos la suma de todos sus lados. Entonces sería 8 más 4, 12, más 3, 15, más 3 serían 18 centímetros. Entonces esta sería la forma para obtener el perímetro de un trapecio. Y de igual manera, un paralelogramo, que mira, una de sus características que tiene es que sus lados son paralelos. Mira, aquí están estos lados que son paralelos entre sí, nunca se van a tocar, y estos lados son paralelos entre sí y nunca se van a tocar. A esos lados, por ejemplo, los diagonales los vamos a identificar como A y a los otros como B. ¿Okay? Este también tiene una distancia que va desde B hacia el otro lado paralelo. ¿Okay? A ese le vamos a conocer como H o altura. Eso nos va a servir para calcular el área en el siguiente video que te voy a mostrar. Entonces vamos a calcular el perímetro, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, tenemos dos lados que van a estar indicados como A y supongamos que el valor de ese lado pues va a ser, supongamos, 3. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3, que en este caso sería 6, y le vamos a sumar pues los otros dos lados que son de igual tamaño, muy similar a la fórmula del rectángulo. Entonces, por ejemplo, si ese lado tuviera un valor de 2, pues va a ser 2 por 2. Entonces ahora sí, 2 por 3 nos da 6, más 2 por 2, que son 4, en total nos darían 10 centímetros. Entonces esta es la manera en la que podemos obtener el perímetro de todas estas figuras. Es un poco complicado al inicio aprenderte todas las fórmulas, pero si lo vas entendiendo de una manera en la que tú vas comprendiendo lo que estás haciendo, esta manera de aprender a calcular el perímetro pues va a ser muy fácil para ti. Bueno, espero que este video te haya quedado lo suficientemente claro. Se hizo un poco largo. Vamos a realizar otro para calcular las áreas y vas a ver que todo va a ir teniendo mayor sentido. Son las bases para empezar a hacer otro tipo de cosas más complejas, más difíciles si la queremos llamar así, pero pues tampoco imposibles. Ok, bueno, espero que este video te haya quedado lo suficientemente claro y no te pierdas nuestros siguientes videos para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.